Minutos para la historia de la música, minutos para recorrer las propuestas de Teber, nuestro gaitero, nuestro compositor, también informático, que le ha dado tiempo a todo y que ahora le da tiempo para compartir con nosotros una parte de esos conocimientos y de esas pasiones. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, hoy vamos a seguir hablando de los celtas. Lo vemos también como una perspectiva del mundo antiguo, ¿no? Pero también está presente hoy en día en incluso, asociaciones como la que tenemos aquí en Asturias, de la Liga Celta, o incluso, por ejemplo, esta semana me coincidió que me publicaron una entrevista en una revista que se llama Celtic Life International, que es de Canadá. Entonces puedes ver incluso que el mundo celta está con un concepto de moda, un concepto cultural por encima como parte de estos países que somos las naciones celtas, ¿no? Entonces está muy bien entender que existe este mundo, submundo también, ¿no?, cultural de los celtas, y que tiene pues todos los estereotipos que puede tener una cultura pop, ¿no? De esto de tu propia forma de vestir, que es como llaman a los folkies, ¿no? Bueno, entonces está muy bien que revisemos todo eso. Pues hoy vamos a utilizar como hilo conductor de musical otra vez a Ramón Prada, que publicó en el año 2004 Celtique, una orquesta sinfónica con coro tradicional, con gaita irlandesa, gaita escocesa, gaita asturiana, el cominiú, bombarda, el buzuki y percusión tradicional. ¿Vale? Ahí sí que tenía muchos instrumentos ya del mundo celta y del arco atlántico, ¿no? Además de la orquesta sinfónica. Importante porque esta obra la representó Ramón Prada en la Exposición Universal de Shanghái en el año, creo que fue en el 2012, si mal no recuerdo, sí. Pues nada, el Principado lo llevó a Shanghái a representar Asturias, y tuvieron que hacer una adaptación porque en la primera obra eran en total como 100 músicos, y en la segunda que hicieron en Shanghái tuvieron que ser con muchos menos, y luego también tuvo que reducir el tamaño de la obra a menos minutos, ¿no? Entonces, es una manera muy interesante de conocer esta obra de Ramón Prada, que vamos a escuchar ahora con el primer tema, que es Avalon. ¡Qué potencia, Teber! Sí, y al principio me recordaba un poco incluso a Superman, ¿no? Ese momento épico de esa percusión que estaba ahí subiendo, increciendo, ¿no? Y incluso ahora estamos escuchando la William Pipe, la gaita irlandesa. Es como, digamos, la representación que quiso hacer, yo creo, Ramón Prada aquí fue como el interceltismo, ¿no? Vamos a coger instrumentos de todas las zonas y vamos a crear una obra completa con todos ellos para ver cómo se integran entre sí, ¿no? Pues Avalon resulta que es el nombre de la isla legendaria de la mitología celta, que es donde se cree que está cerca de las Islas Británicas, donde, según la leyenda, los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año, ¿no? Y habitan 9 reinas hadas, entre ellas una de ellas, Morgana. Que a Morgana la conocemos de las leyendas artúricas. Lancelot, hubo muchas revisiones a la historia de la leyenda del rey Arturo, sobre todo en el cine, ¿no? Desde la ochentera, que mal no recuerdo, que fue
pues eso, caballeros, tipo de Edad Media, todo muy, muy artístico por ese lado, y luego pues unas más recientes que son más como de la gente corriente, ¿no? De gente mucho más sin ese nivel de castillos y de pompismo que a veces tiene el mundo de los reyes, ¿no? Las leyendas artúricas recorren muchos, por ejemplo, los países de las naciones celtas, y en Asturias tenemos nuestra propia versión con el rey Pelayo. Vale, el Pelayo forma parte un poco de las leyendas artúricas en cuanto a esa composición de esa búsqueda, en este caso, bueno, está romanizado, cristianizado con el tema del caso de lo de Arturo, la búsqueda de Santo Grial, y en el caso de Pelayo, pues con la Cruz de la Victoria, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también cómo recorremos esos caminos conforme a cada lugar y cómo lo reproduce cada uno, ¿no? Y ahora que está de moda, por ejemplo, Thor, Loki, Odín, el Valhalla o Helm, ¿no? Hoy quiero hablar de los dioses y la mitología celta en Asturias, ¿no? Entonces, que fue lo que nos quedó el otro día un poco así pillado. Entonces tenemos el dios Aramo, por ejemplo, que era el que hablaba el otro día, un protector de las encrucijadas de los caminos, se le recuerda por el monte Aramo, llamado en su honor, ¿no? Era un lugar importante donde se encontró una necrópolis dolménica, y también pues en la época castreña también se aparecía por ahí bastante gente, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora otro tema de Ramón Prada llamado Mujeres, que es audio 2. El coro, las voces, bueno, cuánta gente participando, ¿no? Sí, en esta canción. Incluso nos está un poco hablando de los dioses, esa idea de deidad, ¿no? De majestuosidad ante los dioses, ¿no? Aramo, el significado del nombre anterior era cruce de caminos o bifurcación también, ¿no? Entonces también habla un poco de la gran diferencia, sobre todo de las religiones paganas contra la religión cristiana, por ejemplo, es que era el politeísmo, ¿no? El poder que, bueno, la gente realmente adoraba a muchos dioses, y casi era un dios por pues sobre todo por temas naturales, ¿no? La naturaleza. Pues Aramo, dais cuenta, pues eso, cuando vayamos por la autopista, daos cuenta que estáis ante un dios, ¿no? Que eso igual nunca lo llegamos a pensar, ¿no? Pues resulta que también tenemos más dioses, como puede ser Bandúa, que también llamado Bandis, es un dios cuya misión era servir como garantía o aval en los pactos. Aparte de en Asturias, también era una deidad común en Portugal y en Galicia, ¿no? Y me hace gracia porque un poco es como el primer dios notario, ¿no? El que se encarga un poco de velar por la garantía de que las partes hacen lo que tienen que hacer con lo que hayan pactado, ¿no? Luego tenemos otro dios que yo creo que este puede ser más común que lo conozcamos, que es Belenos, que nos suena ya también de palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Gijón hay un club de rugby llamado Belenos, y luego hay varios bares por ahí que también que tenían ese nombre, y incluso un grupo de folk asturiano se llama Beleño, ¿no? Sí, señor. Está identificado con el dios Apolo de la mitología griega, el Febo de la mitología romana, y la figura de Beleno se asocia con el sol y el fuego, ¿no? Que es lo que os decía, siempre los dioses se asocian casi a la naturaleza, ¿no? Se lo honraba para que conservara el fuego del hogar con una fiesta característica de los pueblos agrícolas, y la verdad que, por ejemplo, también era muy nombrado bastante a menudo dentro de los cómics de Asterix y Obelix de Uderzo, ¿no? Luego también, por ejemplo, la figura de la mujer es muy importante para los celtas, y va también asociada con otra
otro elemento que ellos adoraban mucho, que era el agua, ¿no? Entonces encontramos los dos elementos dentro de Deva, diosa del agua y de la feminidad, ¿no? Incluso de ella toma el nombre la montaña Deva, el río Deva y una isla que se llama Deva aquí en Asturias, ¿no? En Asturias existen numerosos manantiales y ríos con este nombre. Ajá. Y uno de ellos es el que está justo debajo de los pies de la Santina en Covadonga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar el siguiente tema de Ramón Prada, que es Lancelot, y que va un poco a mano con lo de las leyendas artúricas que hablamos antes. Nuestra Señora nos valga y a la Virgen soberana. Válgame el Señor San Pedro, válgame Santa María, Nuestra Señora nos valga y a la Virgen soberana. Son todas bandas sonoras ya preparadas, te veré. Sí, y ya veis que está la música asturiana como hilo conductor también de ellas, ¿no? Entonces me parece muy importante también que, como llevo diciendo aquí, ¿no? Que demos valor a lo nuestro, ¿no? Pues la siguiente diosa que vamos a hablar va a ser Navia, que sí que la reconocemos porque existe una ría que lleva su nombre aquí en Asturias, ¿no? Y también existen bueno, en este caso dice que viene del río Gallego y que es mucho más venerada en la parte gallega que aquí en Asturias, ¿no? Y también, pues bueno, también la suelen venerar en Portugal. Es la diosa celta del trabajo y la economía, ¿no? Habla un poco también ahí de que la imagen de las mujeres como realmente los pilares en las casas, ¿no? Son las que gestionaban el trabajo y el dinero, obviamente, también en la casa.
Otro personaje que a mí me gusta mucho hablar y que me gusta reconocer dentro de esta mitología es el personaje de la Viella. La Viella se trata de una mujer enorme que puede cambiar de aspecto a voluntad, apareciéndose de joven o anciana, y también puede cambiar de tamaño, de gigante a humano. A veces también aparece montada a caballo y portando un niño en brazos, que por ejemplo, si lo vemos así, también nos lleva la imagen de la Virgen María, ¿no? Ajá, pero yo lo que no sé es si cambia de apariencia según quiere, ¿por qué le dicen la Viella? Sí, bueno, porque es la versión asturiana de la Madre Tierra, ¿no? Entonces la Viella es por lo longevo, ¿no? Siempre estuvo aquí, ¿no? Ah, muy bien. Y seguramente sea porque sería la forma, yo creo, que más aparece. Y también si nos vamos un poco al mundo también de cómo es la revisión de estos mitos, pues por ejemplo aparece las brujas, que entrarían dentro de este perfil de la Viella. Incluso esa transformación de mujer mayor a mujer joven lo vimos en la madrastra de Blancanieves, ¿no? También que son obras que también beben mucho de las mitologías, ¿no? Era capaz de controlar el clima y los elementos a su antojo. Tenía todos los poderes de la naturaleza, ¿no? Digamos que el gran dios de aquí de Asturias y de los celtas era la Viella, ¿no? Y vuelve otra vez a ser curioso que en este caso son mujeres, ¿no? Lo que realmente son los grandes personajes que lideraban en las deidades de los celtas, ¿no? Luego también aparece Lugh, que era el dios relacionado con las poblaciones del centro y occidente de Asturias. También era un dios protector, ¿no? Incluso era también el dios de la guerra. Y luego es interesante porque de las zonas de varias zonas de aquí de Asturias, por ejemplo, lugones, que los lugones, por ejemplo, era una tribu celta que eran adoradores de Lugh, ¿vale? Pues sabemos que realmente esos dioses existieron porque aparecen en los nombres de las poblaciones, ¿no? Lugo de Llanera, Lugo de Galicia también, ¿no? Y luego hay una historia que me gusta mucho también de Lugh, que era que cuando los romanos invadían las poblaciones, pues bueno, cogían los ritos anteriores o los lugares santos y los reconvertían, ¿no? Entonces pasa un poco con el apóstol Santiago, la imagen que tenemos de él a caballo, ¿no? Y la imagen de Matamoros, ¿no? Pues en parte cogió la deidad de Lugh y la transformaron en esa imagen que tenemos de ese apóstol también guerrero, ¿no? Pues vamos a escuchar el siguiente tema de Ramón Prada llamado Lugnasad. Dicho, Teber, que tenemos hoy todas bandas sonoras, ¿eh? Sí, y incluso eso, vemos cómo se integra la gaita también dentro de la orquesta y tiene su sitio, ¿no? Que es un poco lo que a veces nos entra las dudas de si algunos instrumentos de la tradición... ¿Y aquí suena una sola gaita o hay más de una? Porque vamos. En este caso sí es una gaita y bueno, como también recoge la grabación digamos el eco que se forma o la acústica que tiene el recinto, pues hace ese efecto que a la gaita le viene muy bien el reverb. Claro. Que eso nos pasa muchas veces. Nos pasó, por ejemplo, como ejemplo gaitero. Nos pasó en positivo y en negativo. En positivo, la verdad que cuando tocas un solo y en una de esas iglesias que tienen muy buena reverberación, lo suena muy bien. Sí. Pero en algunas que nos pasó, que son circulares, se convirtió en un partido de tenis. Porque
las ondas iban dando vueltas entre sí y al final no sabes si te había tocado, estás tocando lo que tenías que tocar o te venía la onda de hace 3 segundos, ¿no? Entonces ahí se convirtió en una pesadilla, ¿no? Pues hablando así un poco de pesadillas, truenos, luces y cielos, vamos al dios Taranis, que es nuestra versión de Thor, ¿no? Incluso hasta se parecen palabras, ¿no? Tenemos ahí la T y la R. Es el dios del trueno, la luz y el cielo. Representa el ruido, la destrucción y la fuerza sobrenatural de las tormentas, ¿no? Y luego tiene relación con esta deidad, pues sí, topónimos como puede ser Taranes en Ponga, Taraño en Cangazonís, Tarna en Caso o Taraña en Laviana y Siero. Que es lo que me interesa, o sea, me parece muy importante cómo llega hacia nosotros esta información en las localidades, ¿no? En los topónimos. Incluso en Teberga hay un pozo que se llama el Pozo Tárano. ¿Vale? Y lo que pasa es que la historia de ese pozo es un poco más compleja porque fue el pozo donde tiraban a los fusilados de guerra. Y también era complejo porque en esa época de los años 40, 50, cuando pasaba eso, la gente del pueblo tiraba allí todo, el aceite, vacas muertas. Entonces se convirtió un poco en una vergüenza, la verdad, porque no hay otra manera de... Incluso ahí representa también lo que decía el dios, ¿no? La destrucción, ¿no? Pues ese pozo fue destrucción en Teberga y... Pues también en nuestra historia hay algunas vergüenzas, claro que sí. Sí, claro, y ya lo sabían incluso los anteriores que ponían hasta esos nombres ahí, ¿no? Entonces, bueno, es complejo a veces también encontrar nuestra historia o mirarnos al espejo, ¿no? Pues nada, luego estos son los dioses, ¿no? Hay unos cuantos más y la verdad que a mí me parece súper interesante que hagamos una revisión también un poco de nuestra historia hasta donde sabemos, ¿no? Y dentro de la mitología pues aparecen cosas ya más interesantes. Bueno, todos conocemos al Trasgu, al Cuélebre, a la Huestia, bueno, todos estos personajes a las Sanas también, que ya fuimos conociendo sobre todo desde la infancia, ¿no? Que nos iban contando las historias sobre todo nuestros abuelos, ¿no? Pues mi abuelo, por ejemplo, a mí me contaba mucho lo de las ayalgas, ¿no? O chalgas que se llamaban Teberga, las historias de cómo los moros salieron corriendo de Asturias y iban perdiendo los tesoros por el camino, ¿no? Que fue parte un poco realidad, porque el tesoro que encontraron el otro día aquí en Asturias de monedas de la Edad Romana venía un poco de esa historia. Entonces siempre hay parte de verdad, ¿no? Y también me contaba mi abuelo que algún tebergano le dio por tener algún prado por ahí y empezar a hacer furacos a ver si encontraba algún tesoro de los moros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa locura por el oro, pues saber que eso fue verdad en cierta parte de la historia y de vez en cuando pues aparecen chalgas por ahí que son verdaderas, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar el cierre de Celtique de Ramón Prada, que es con la pieza Astura. Teber, una mejor que otra, ¿eh? Sí, yo creo que Ramón, por ejemplo, eso, pues cuando piensas en composiciones así orquestales que van a durar, pues eso, como en torno a un espectáculo de 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Pues hay que ir manteniendo la tensión y un poco que la gente no pierda el hilo de lo que estás contando musicalmente, ¿no? Para mí es súper importante que ya dentro del mundo de la mitología, ya que con la música que tenemos, darnos cuenta de la riqueza que tenemos aquí en Asturias y cómo, si lo trabajamos bien, somos capaces de crear obras en todos los sentidos, ya sean musicales, ya sean artísticas o espacios culturales, que realmente son muy potentes, me refiero, que lo asturiano no es menos por ser de Asturias, me refiero. Entonces ahí tenemos que, como siempre yo quiero decir aquí, que es que investiguemos lo nuestro, estemos orgullosos de ellos y que lo mostremos con
con mucha felicidad porque es parte nuestra, ¿no? Como lo hacemos con Teber cada semana en esta buena tarde, conociéndolo, disfrutándolo y apasionándonos con la historia de la música de Asturias y su presencia en el mundo. Teber, muchísimas gracias. A vosotros. Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Tenemos videoclub, tenemos Adrián Esvilla, tenemos buena tarde hasta las 8.